En el corazón de las montañas de los Andes peruanos, donde la niebla perpetua abraza los valles y el viento lleva consigo lamentos de siglos olvidados, existía un pueblo cuyo nombre había sido borrado de todos los mapas. Los ancianos de las comunidades vecinas se negaban a pronunciarlo, y cuando los viajeros preguntaban por el sendero que conducía hacia aquellas tierras, las miradas se desviaban y las bocas permanecían selladas. Había algo en ese silencio que pesaba más que cualquier palabra, una advertencia que flotaba en el aire como el humo de las fogatas nocturnas. El pueblo había sido abandonado hacía más de 50 años, pero las historias sobre lo que ocurrió allí seguían vivas, susurradas en las noches frías, cuando las familias se reunían alrededor del fuego. Hablaban de una mujer llamada Socorro, una devota cuyo fervor religioso era conocido en toda la región. Decían que sus rodillas estaban marcadas por las cicatrices de tantas horas arrodillada en la iglesia, que sus labios murmuraban oraciones incluso cuando dormía, y que el rosario que llevaba consigo había sido bendecido por 3 obispos diferentes. Pero también decían que algo cambió en ella, algo que transformó su fe en una oscuridad tan profunda que ni la luz del sol podía penetrarla. La historia comenzaba en 1938, cuando una sequía devastadora azotó la región. Los cultivos se marchitaban bajo un sol implacable, el ganado moría con los ojos vueltos hacia el cielo, y los niños lloraban por agua mientras sus madres no tenían lágrimas que ofrecerles. Socorro rezaba día y noche. Sus dedos recorrían las cuentas de su rosario hasta desgastarlas. Sus plegarias se elevaban hacia los santos y hacia la Virgen, pero el cielo permanecía cerrado como una tumba. Fue entonces cuando algo en su interior comenzó a quebrarse, una grieta invisible que se abría con cada día de silencio divino. Antes de comenzar este viaje extraordinario, forma parte de nuestro canal. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia increíble que preparamos para ti. La desesperación tiene un sabor particular, amargo y corrosivo, que se mete en los huesos y transforma a las personas desde dentro. Socorro había entregado toda su vida a la fe, había sacrificado matrimonio y familia para servir a Dios. Había vivido en la pobreza más absoluta, creyendo que su recompensa llegaría en el cielo. Pero cuando vio a los niños del pueblo consumirse lentamente, cuando escuchó los gemidos de las madres que enterraban a sus hijos en la tierra seca, algo en ella se rompió definitivamente. Si Dios no escuchaba sus oraciones, entonces quizás había alguien más que sí lo haría. La noche en que Socorro cambió para siempre fue una sin luna. Una de esas noches en las que la oscuridad es tan densa que parece tener peso propio. Abandonó su pequeña casa junto a la iglesia y caminó descalza por el sendero que conducía hacia las montañas, más allá de donde cualquier persona sensata se atrevería a ir. Las piedras cortaban sus pies, pero ella no sentía dolor, o quizás ya no le importaba. Llevaba su rosario apretado en las manos, las cuentas presionadas con tanta fuerza que dejaban marcas en su piel. Caminó durante horas, subiendo por caminos que parecían existir solo para ella, hasta que llegó a un lugar donde la niebla era tan espesa que el mundo parecía haber desaparecido por completo. En ese lugar había una formación rocosa antigua, piedras negras dispuestas en un círculo que ninguna mano humana podría haber movido. Los pobladores indígenas de tiempos remotos habían marcado ese sitio como prohibido, un lugar donde el velo entre los mundos era delgado y peligroso. Socorro se arrodilló en el centro de ese círculo, y por primera vez en su vida no rezó a Dios. Sus labios pronunciaron palabras que no conocía, palabras que parecían surgir desde algún lugar profundo de su ser.
desde una memoria que no le pertenecía. Y mientras rezaba, las cuentas de su rosario comenzaron a oscurecerse, absorbiendo la poca luz que quedaba en ese lugar maldito. Lo que respondió a su llamado no fue Dios ni ningún santo. Era algo más antiguo, algo que había esperado pacientemente durante milenios a que alguien lo invocara con la suficiente desesperación y fervor. Socorro sintió su presencia como un frío que penetraba más allá de la piel hasta los huesos y el alma misma. No tenía forma definida, pero ella podía sentirlo envolviéndola, estudiándola, saboreando su dolor y su rabia. Y entonces escuchó su voz, no con los oídos, sino directamente en su mente, una voz que era a la vez seductora y aterradora, que prometía poder y destrucción en igual medida. La entidad le ofreció un pacto. Ella rezaría para él con la misma devoción con la que había rezado para Dios. Usaría su rosario bendito como canal para su poder, y a cambio el pueblo tendría agua, los cultivos crecerían, y nadie más moriría de hambre. Pero había un precio, porque siempre hay un precio. Por cada bendición que él concediera, ella debía ofrecerle algo a cambio, y ese algo no serían animales ni cosechas, serían almas. Socorro, en su locura y desesperación, aceptó sin comprender completamente lo que estaba acordando. Extendió su rosario hacia la oscuridad y sintió cómo la entidad lo tocaba, corrompiéndolo, transformándolo en algo que ya no pertenecía al reino de lo sagrado. Cuando Socorro regresó al pueblo al amanecer, algo en ella había cambiado. Sus ojos tenían un brillo extraño, como si reflejaran una luz que no venía del sol. Todavía llevaba su rosario, pero ahora las cuentas eran negras como el carbón, y cuando las movía, producían un sonido que hacía que los perros aullaran y los bebés lloraran. Entró en la iglesia y se arrodilló ante el altar, pero las oraciones que pronunciaba eran diferentes, retorcidas, versiones oscuras de las plegarias que había recitado toda su vida. El padre Ignacio, el sacerdote del pueblo, la encontró allí y supo inmediatamente que algo terrible había ocurrido. El sacerdote intentó hablar con ella, intentó bendecirla y exorcizar lo que fuera que la había poseído, pero Socorro solo lo miró con una sonrisa que helaba la sangre. Le dijo que Dios los había abandonado, pero que ella había encontrado a alguien que sí escuchaba, alguien que respondía, alguien que tenía verdadero poder. El padre Ignacio retrocedió horrorizado cuando vio las sombras que bailaban alrededor de Socorro, sombras que no correspondían a ninguna fuente de luz, que se movían con vida propia y parecían tener garras y dientes. Esa misma tarde comenzó a llover. No fue una lluvia normal, sino un diluvio repentino y violento que llenó los ríos secos y empapó la tierra resquebrajada. Los pobladores salieron de sus casas con lágrimas de alegría, levantando los rostros hacia el cielo y agradeciendo el milagro. Pero el padre Ignacio sabía que no era un milagro, era el comienzo de algo terrible. Esa noche, uno de los niños del pueblo, el pequeño Mateo de apenas 5 años, desapareció de su cama. Sus padres lo buscaron desesperadamente. El pueblo entero se movilizó, pero no encontraron ni rastro de él. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. A la mañana siguiente, Socorro estaba de nuevo en la iglesia, rezando su rosario oscuro, y los pobladores notaron que su piel brillaba con una salud antinatural, que parecía haber rejuvenecido años en una sola noche. El padre Ignacio comprendió entonces la verdad horrible del pacto. La lluvia había sido comprada con la vida del niño, el primer pago de muchos que vendrían. Intentó advertir a los pobladores, pero nadie quería escucharlo. Tenían agua, los cultivos estaban reviviendo y la desesperación de los meses anteriores comenzaba a desvanecerse.
¿Qué importaba la desaparición de un niño cuando todos los demás estaban salvándose? Pero el padre Ignacio no podía ignorar lo que sabía. Esa noche se enfrentó a Socorro en la iglesia, exigiéndole que rompiera el pacto, que se arrepintiera y buscara el perdón de Dios. Socorro lo miró con una expresión de lástima y desprecio. Le dijo que Dios nunca había escuchado sus oraciones, que había pasado toda su vida de rodillas suplicando a un cielo vacío, pero que ahora finalmente tenía poder real. Le mostró su rosario, y el sacerdote vio cómo las cuentas pulsaban con una luz roja oscura, como brasas cubiertas de ceniza. Las sombras en la iglesia se alargaron y retorcieron, formando figuras grotescas que parecían observarlos desde todos los rincones. El padre, Ignacio, intentó usar su crucifijo para protegerse, pero cuando lo levantó, el metal se calentó hasta volverse incandescente y tuvo que dejarlo caer. Socorro se acercó a él, todavía con esa sonrisa terrible, y le susurró que él sería el siguiente. No esa noche, pero pronto. El sacerdote huyó de la iglesia, el corazón palpitando con un terror que nunca había experimentado en todos sus años de servicio. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuchó pasos en el corredor de su casa, el sonido de cuentas de rosario deslizándose una contra otra, y una voz que susurraba oraciones al revés, palabras sagradas corrompidas en blasfemias. Los días siguientes fueron una pesadilla que se desarrollaba lentamente. El pueblo prosperaba de maneras imposibles. Los cultivos crecían con una velocidad antinatural, produciendo frutos más grandes y abundantes de lo que nadie había visto jamás. El ganado que había sobrevivido a la sequía se multiplicaba rápidamente. Las vacas daban a luz gemelos y trillizos. La gente comenzaba a engordar después de meses de hambruna, sus mejillas recuperaban el color y sus cuerpos la fuerza. Pero cada bendición tenía su precio oscuro. Cada semana desaparecía alguien. Primero fueron los niños, los más vulnerables, los más fáciles de tomar. Después comenzaron a desaparecer los ancianos, aquellos cuyas vidas ya estaban menguando. Los pobladores empezaron a encontrar excusas, a convencerse de que eran coincidencias, que los niños se habían perdido en las montañas, que los ancianos habían muerto de causas naturales, pero en el fondo de sus corazones sabían la verdad. La conocían cada vez que veían a Socorro pasar con su rosario negro, cada vez que escuchaban el sonido de las cuentas en la noche, cada vez que notaban las sombras que la seguían como perros fieles. Socorro se había convertido en algo más que humana. Su devoción oscura le había otorgado dones terribles. Podía caminar por el pueblo sin hacer ruido, aparecer súbitamente donde nadie la esperaba, susurrar palabras que hacían que la gente olvidara sus dudas y miedos. Podía tocar a alguien con su rosario y marcarlos, condenándolos a ser la próxima ofrenda. Los marcados comenzaban a tener pesadillas. Veían sombras en los espejos que no eran las suyas, escuchaban voces que los llamaban desde lugares oscuros, y cuando llegaba su momento, desaparecían sin resistencia, como si algo en ellos hubiera aceptado su destino. El padre Ignacio intentó organizar una resistencia. Reunió a algunos de los pobladores que todavía conservaban algo de cordura y fe, y les habló sobre la necesidad de detener a Socorro antes de que el pueblo entero estuviera condenado. Pero la mayoría lo rechazó. Estaban demasiado cómodos con la prosperidad, demasiado dispuestos a cerrar los ojos ante las desapariciones. Algunos incluso defendían a Socorro abiertamente, diciendo que ella había salvado al pueblo cuando Dios no lo hizo, que los sacrificios eran necesarios para el bien mayor. Esa actitud rompió el corazón del padre Ignacio más que cualquier otra cosa. Ver cómo la gente que había conocido toda su vida, gente buena y decente, justificaba el mal con tal de mantener sus beneficios.
La desesperación puede transformar a las personas de maneras que el tiempo y la comodidad nunca podrían. Los convierte en cómplices de horrores que nunca habrían imaginado posibles. Y Socorro sabía esto, lo usaba, alimentaba la culpa colectiva hasta que todo el pueblo estaba enredado en su red oscura. Una noche, el padre Ignacio decidió actuar solo. Preparó agua bendita, reunió reliquias sagradas y textos de exorcismo, y se dirigió a la casa de Socorro con la determinación de enfrentarla una última vez. La encontró en su jardín, arrodillada entre las flores que crecían con colores antinaturales, rezando su rosario bajo la luz de las estrellas. Cuando él se acercó, ella levantó la vista y sonrió como si lo hubiera estado esperando. El enfrentamiento que siguió fue brutal y sobrenatural. El padre Ignacio roció agua bendita, pero cuando tocaba a Socorro, el líquido se evaporaba en vapor negro antes de alcanzar su piel. Recitó oraciones de exorcismo, pero las palabras parecían perder poder al salir de su boca, como si el aire mismo las sofocara. Socorro permaneció inmóvil, simplemente observándolo con esa sonrisa terrible, dejando que sus cuentas de rosario se deslizaran entre sus dedos con un ritmo hipnótico. Entonces ella habló, y su voz era múltiple, como si docenas de personas hablaran al mismo tiempo. Le dijo al padre Ignacio que ya era demasiado tarde, que el pueblo entero estaba marcado, que cada persona que había aceptado los beneficios del pacto estaba atada a él. Le mostró visiones de lo que había visto en las montañas, de la entidad que la había elegido, de los planes que tenía para el pueblo. Le reveló que las desapariciones no eran el fin, sino solo el comienzo. Cada alma tomada fortalecía el vínculo entre los mundos, adelgazaba el velo, preparaba el camino para que la entidad pudiera manifestarse completamente. El padre Ignacio, enfrentado a esta revelación horrible, hizo lo único que podía hacer. Se arrodilló ante Socorro y le suplicó que recordara quién había sido, la mujer devota que había dedicado su vida a servir a Dios. Le recordó las mañanas en que ella barría la iglesia cantando himnos, las tardes en que enseñaba catecismo a los niños, las noches en que consolaba a los enfermos y moribundos. Le suplicó que encontrara, aunque fuera una chispa de esa luz en su interior, que rompiera las cadenas que la ataban a la oscuridad. Por un momento, solo un breve momento, algo cambió en los ojos de Socorro. Las sombras que la rodeaban vacilaron, su sonrisa se desvaneció y en su rostro apareció una expresión de dolor y confusión. Fue como si la mujer que había sido luchara por emerger desde las profundidades donde había sido enterrada. Sus labios temblaron y por primera vez en meses una lágrima rodó por su mejilla. El rosario en sus manos tembló, las cuentas negras parpadeando entre la oscuridad y un destello de su color original. Pero entonces llegaron las sombras, emergieron del suelo, de las paredes, del aire mismo, manifestándose con una furia que hacía vibrar la realidad. Envolvieron a Socorro como una segunda piel, entrando por su boca y nariz, reclamándola antes de que pudiera escapar. Ella gritó, un sonido que mezclaba agonía y éxtasis, y cuando las sombras finalmente la soltaron, ya no quedaba nada de la mujer que había sido. Solo quedaba el recipiente, el instrumento a través del cual la entidad ejercía su voluntad. El padre Ignacio fue arrojado hacia atrás por una fuerza invisible, su cuerpo golpeando contra la pared de la casa con suficiente fuerza para romper costillas. Mientras luchaba por respirar, vio cómo Socorro se levantaba, sus movimientos extrañamente fluidos y antinaturales. Ella extendió su mano hacia él, el rosario colgando de sus dedos, y pronunció palabras en un idioma que no era humano. El sacerdote sintió algo agarrando su corazón,
apretándolo, y supo que iba a morir. Pero en ese momento de desesperación absoluta, algo inesperado ocurrió. Uno de los pobladores que había acompañado al padre Ignacio en sus intentos de resistencia, una mujer llamada Catalina, cuyo hijo había sido una de las primeras víctimas, apareció en el jardín. Había seguido al sacerdote en secreto, temiendo por su seguridad. Cuando vio lo que estaba ocurriendo, algo en ella se quebró definitivamente. El dolor y la rabia, que había estado reprimiendo durante meses, explotaron en un grito que parecía desgarrar el aire mismo. Catalina se abalanzó sobre Socorro, sin pensar en su propia seguridad, movida solo por el deseo de vengar a su hijo y salvar al sacerdote. Las dos mujeres cayeron al suelo, luchando, y por un momento el jardín se llenó de un caos de sombras y gritos. El rosario voló de las manos de Socorro, las cuentas negras dispersándose por el suelo. Y en ese instante el control de la entidad sobre ella vaciló. El padre Ignacio, reuniendo sus últimas fuerzas, gateó hacia donde había caído el rosario. Podía sentir el poder maligno emanando de las cuentas, una energía que quemaba al tocarlo. Con manos temblorosas comenzó a recitar las oraciones más poderosas que conocía, no las de exorcismo, sino las de consagración, intentando purificar el objeto maldito. Las cuentas comenzaron a brillar, alternando entre el negro profundo y destellos de su color original, como si dos fuerzas pelearan por el control. Socorro se separó de Catalina con un movimiento violento, arrojando a la mujer varios metros. Se tambaleó hacia el padre Ignacio, extendiendo sus manos como garras, desesperada por recuperar su rosario. Pero el sacerdote no se detuvo. Continuó rezando, vertiendo toda su fe, toda su devoción, todo su amor por Dios en esas palabras. Y lentamente, muy lentamente, las cuentas comenzaron a cambiar. La transformación fue agónica. Socorro gritaba como si estuviera siendo quemada viva. Las sombras que la rodeaban se retorcían y chillaban con voces que no eran de este mundo. El suelo bajo ellos comenzó a agrietarse. Las plantas del jardín se marchitaron instantáneamente y el aire se llenó de un olor a azufre y carne quemada. Pero el padre Ignacio no se detuvo. Sabía que esta era su única oportunidad, que si fallaba, todo estaría perdido. Entonces, en un momento de claridad terrible, el padre Ignacio comprendió lo que debía hacer. La purificación del rosario no sería suficiente, mientras Socorro permaneciera como su portadora, mientras el vínculo entre ella y la entidad existiera. Para romper verdaderamente el pacto, se necesitaba un sacrificio mayor. Con lágrimas rodando por su rostro, el sacerdote tomó una de las cuentas purificadas y la presionó contra su propio pecho, sobre su corazón, y pronunció las palabras finales de la consagración. Lo que siguió fue una explosión de luz cegadora. El padre Ignacio sintió como si su cuerpo entero se estuviera quemando desde dentro, como si cada célula fuera consumida por un fuego sagrado. Pero no era dolor lo que sentía, sino una sensación de paz y propósito absolutos. Su sacrificio estaba rompiendo el vínculo, usando su propia vida como ancla para devolver el rosario a su estado sagrado y cortar la conexión entre Socorro y la entidad. Socorro cayó de rodillas, su cuerpo convulsionando violentamente. Las sombras la abandonaron en oleadas, huyendo hacia la oscuridad como serpientes escapando del fuego. Su piel, que había brillado con salud antinatural, se volvió pálida y marchita. Sus ojos, que habían contenido esa luz terrible, se vaciaron. Y mientras caía hacia adelante, inconsciente pero viva, el rosario en las manos del padre Ignacio se transformó completamente, recuperando su color original y su peso familiar. Catalina corrió hacia el sacerdote, pero ya era demasiado tarde.
El padre Ignacio yacía inmóvil, su rostro sereno como si simplemente estuviera durmiendo. En sus manos sostenía el rosario. Ahora, purificado, las cuentas brillando suavemente con una luz que era reconfortante en lugar de amenazante. Había dado su vida para salvar al pueblo, para romper el pacto que había condenado a tantos. Pero la historia no termina ahí, porque el mal rara vez muere completamente. Cuando Socorro despertó días después, no recordaba nada de los meses anteriores. Era como si su memoria hubiera sido borrada, dejándola confundida y atemorizada. Los pobladores, enfrentados a la muerte del padre Ignacio y la transformación de Socorro, finalmente tuvieron que confrontar lo que habían permitido que ocurriera. La prosperidad comenzó a desvanecerse. Los cultivos volvieron a ser normales. El ganado dejó de multiplicarse milagrosamente y las desapariciones cesaron. Pero el peso de la culpa era demasiado para el pueblo. Las familias que habían perdido a sus seres queridos no podían mirar a los ojos a aquellos que habían permanecido en silencio. Los que habían defendido a Socorro no podían vivir con el conocimiento de lo que habían apoyado. El pueblo comenzó a desmoronarse desde dentro, no por fuerzas sobrenaturales, sino por la simple incapacidad de los humanos de vivir con el peso de sus pecados. Una por una, las familias comenzaron a marcharse. Empacaban sus pertenencias y abandonaban sus hogares, buscando comenzar de nuevo en lugares donde nadie conociera su historia. Socorro fue enviada a un convento en las montañas, un lugar donde podía ser cuidada y vigilada. El rosario fue enterrado con el padre Ignacio, sepultado en tierra consagrada bajo toneladas de piedra y oraciones de protección. En menos de un año, el pueblo estaba completamente abandonado. Las casas permanecían intactas pero vacías, las calles silenciosas excepto por el viento que susurraba entre los edificios. La iglesia, donde todo había comenzado, permaneció abierta, sus puertas balanceándose suavemente como si invitaran a entrar a visitantes que nunca llegarían. Y en el altar, donde el padre Ignacio había pasado tantas horas en oración, quedaba una mancha oscura que ninguna cantidad de limpieza podía remover. Los años pasaron y el pueblo se convirtió en leyenda. Los viajeros ocasionales que se aventuraban cerca reportaban cosas extrañas. Decían escuchar el sonido de cuentas de rosario deslizándose en la noche, ver sombras que se movían entre los edificios abandonados sin ninguna fuente de luz que las proyectara. Algunos afirmaban haber visto a una mujer de rodillas en la iglesia, rezando frente al altar, pero cuando se acercaban para investigar, no encontraban a nadie. Hay quienes dicen que el espíritu de Socorro todavía habita el pueblo, condenada a repetir eternamente sus oraciones, buscando redención que nunca llegará. Otros afirman que no es Socorro quien permanece, sino algo más, un residuo de la entidad que fue invocada, esperando pacientemente a que alguien más cometa el mismo error. Y hay quienes susurran que el rosario enterrado con el padre Ignacio no está realmente muerto, que pulsa suavemente bajo la tierra, esperando manos lo suficientemente desesperadas o ambiciosas como para desenterrarlo. El convento donde Socorro fue enviada reportó su muerte 3 años después de su llegada. Las monjas dijeron que fue pacífica, que murió en su sueño mientras rezaba. Pero una de las hermanas, ya anciana, confesó años más tarde que esa no era toda la verdad. Dijo que Socorro había comenzado a cambiar en sus últimos días, que las sombras en su habitación se movían de maneras extrañas, que sus oraciones sonaban cada vez más distorsionadas. La noche de su muerte, toda la capilla del convento había temblado. Las velas se habían apagado simultáneamente, y en la oscuridad habían escuchado algo riendo. Su cuerpo
Fue enterrado en el cementerio del convento, pero las monjas notaron que nada crecía sobre su tumba. La tierra permanecía yerma y seca, resistente a cualquier intento de plantar flores o hierba, y en las noches sin luna jurarían haber visto su figura sentada junto a su propia lápida, con algo oscuro y brillante entre sus manos, algo que se movía y pulsaba como si estuviera vivo. Los descendientes de las familias que escaparon del pueblo llevan consigo el peso de lo que ocurrió. Transmiten la historia en susurros, advirtiendo a cada generación sobre los peligros de la desesperación sin límites, de buscar respuestas en lugares donde no deberían mirar. Algunos han intentado regresar al pueblo, movidos por la curiosidad o el deseo de confrontar el pasado de sus familias, pero pocos logran permanecer más de unas horas. Dicen que el aire allí es diferente, pesado con memorias de pecados y sufrimiento, que hace difícil respirar y más difícil aún pensar con claridad. Hay un detalle particular que aterroriza a quienes conocen la historia completa. En los últimos años han comenzado a aparecer reportes de un rosario negro siendo encontrado en diferentes lugares de la región andina. Siempre en lugares remotos, siempre en las manos de personas que han desaparecido poco después. Los investigadores que han intentado rastrear estos incidentes no encuentran conexiones claras, pero todos los casos comparten características similares. La persona encontrada con el rosario era alguien en situación desesperada, alguien que había perdido toda esperanza, alguien vulnerable a promesas de poder y soluciones imposibles. Algunos teólogos y estudiosos del ocultismo que han estudiado el caso sugieren que lo que Socorro invocó aquella noche en las montañas no era una entidad singular, sino una puerta, una apertura hacia algo mucho más grande y terrible. Teoriza que el pacto no terminó realmente con su muerte o la purificación del rosario original, sino que simplemente cambió de forma, buscando nuevos recipientes, nuevas almas desesperadas que estuvieran dispuestas a hacer el intercambio. La iglesia del pueblo abandonado sigue en pie, desafiando el paso del tiempo de maneras que no son naturales, mientras que las otras estructuras muestran signos de deterioro. La iglesia permanece intacta, sus paredes firmes, sus ventanas sin romper. Es como si algo la preservara intencionalmente, manteniéndola como un monumento o quizás como una trampa. Los pocos que han entrado reportan una sensación abrumadora de estar siendo observados, de presencias invisibles que se mueven justo fuera del rango de visión. En el altar, donde el padre Ignacio hizo su último sacrificio, la mancha oscura ha crecido con los años. Ahora cubre casi toda la superficie de piedra, y en ciertas horas del día, cuando la luz entra por las ventanas en ángulos específicos, algunos juran que la mancha forma patrones, símbolos que duelen mirar directamente, que hacen que la mente se retuerza y los pensamientos se vuelvan confusos y oscuros. Hay un guardabosques que patrulla la región, un hombre mayor llamado Esteban que conoce las montañas mejor que nadie. Él advierte a todos los que se acercan demasiado al pueblo abandonado, les cuenta la historia, les suplica que se mantengan alejados. Dice que ha visto cosas que no puede explicar, sombras que toman formas casi humanas, luces que se mueven entre los edificios vacíos, y siempre, siempre, el sonido de cuentas de rosario en el viento. Esteban también habla de los sueños. Dice que cualquiera que pase demasiado tiempo cerca del pueblo comienza a tenerlos. Sueños donde Socorro aparece, joven y hermosa como debe haber sido antes de todo, sonriendo amablemente y ofreciendo su rosario. En los sueños, ella habla con una voz dulce, pregunta sobre los problemas del soñador, sobre sus miedos y desesperaciones.
Y siempre, al final del sueño, extiende el rosario y pregunta si el soñador querría rezar con ella, si querría encontrar soluciones a sus problemas. Aquellos que aceptan en el sueño se despiertan con marcas en sus manos, como si hubieran estado sosteniendo algo durante horas. Y a partir de ese momento, comienzan a sentir el llamado del pueblo, un deseo inexplicable de visitarlo, de entrar en la iglesia, de arrodillarse ante ese altar manchado. Esteban ha visto a varias personas sucumbir a ese llamado a lo largo de los años. Algunas logran resistir, abandonan la región y nunca regresan. Otras no tienen tanta suerte. Existe un registro en los archivos policiales de la región, cuidadosamente guardado y raramente discutido, de 3 personas que fueron encontradas en el pueblo abandonado en los últimos 20 años. Las 3 estaban arrodilladas en la iglesia, ante el altar, con las manos clasped como si sostuvieran un rosario, aunque no hubiera nada visible allí. Las 3 estaban muertas, sin marcas de violencia, sin explicación médica clara. Sus rostros mostraban expresiones de éxtasis y terror mezclados, como si hubieran visto algo que era simultáneamente hermoso y horrible, más allá de toda comprensión. Los investigadores que examinaron los cuerpos notaron algo perturbador. En las palmas de las manos de las víctimas había marcas circulares, como quemaduras, pero más profundas, que formaban patrones exactamente del tamaño y forma de cuentas de rosario. Y en sus labios, congelados en la muerte, había trazas de palabras, oraciones pronunciadas en sus últimos momentos, pero cuando los forenses intentaron descifrarlas, descubrieron que eran oraciones conocidas, recitadas al revés, cada palabra invertida, cada frase transformada en su opuesto oscuro. La teoría oficial es que estas fueron coincidencias trágicas, quizás personas con problemas mentales que fueron atraídas al sitio abandonado y murieron de causas naturales o por exposición. Pero aquellos que conocen la verdadera historia, los descendientes de los sobrevivientes originales y los pocos estudiosos que han investigado el caso en profundidad, saben que no fueron coincidencias. Fueron continuaciones del pacto, ecos de aquel primer intercambio terrible que Socorro hizo en las montañas. Hay una pregunta que persigue a todos los que conocen esta historia. Una pregunta que mantiene despiertos por la noche a aquellos que han sentido el llamado del pueblo abandonado. Si el pacto continúa, si la entidad todavía busca nuevos recipientes, nuevas almas dispuestas a cambiar su humanidad por poder, entonces, ¿cuántos más caerán antes de que el ciclo termine? ¿O acaso el ciclo nunca terminará, continuando eternamente, mientras existan personas desesperadas, dispuestas a buscar soluciones en la oscuridad? En los pueblos cercanos al sitio abandonado, existe una tradición que comenzó poco después de la dispersión. Cada año, en el aniversario de la muerte del padre Ignacio, las familias se reúnen en sus iglesias locales y rezan. No rezan por los muertos, aunque ciertamente los recuerdan. Rezan por los vivos, por aquellos que podrían estar tentados a seguir el camino de Socorro, por la fortaleza para resistir la desesperación y mantener la fe incluso cuando Dios parece estar en silencio. Es una tradición sombría pero necesaria, un recordatorio de que el mal no siempre viene con garras y colmillos. A veces viene vestido de esperanza, ofreciendo soluciones fáciles a problemas complejos, prometiendo poder a aquellos que se sienten impotentes, y el precio de ese poder siempre es mayor de lo que cualquiera puede imaginar pagar. Esteban, el guardabosques, dice que en las noches claras, cuando la luna llena ilumina las montañas, se puede ver una figura en el campanario de la iglesia abandonada. Una silueta de mujer que parece estar mirando hacia los pueblos circundantes, como si estuviera buscando algo o a alguien. Y en esas noches, el viento lleva un sonido que hiela la sangre de quienes lo escuchan.
El tintineo suave y rítmico de cuentas de rosario, mezclado con el murmullo distante de oraciones en un idioma que ningún humano debería conocer. La historia de Socorro y su rosario maldito se ha convertido en una leyenda regional, contada alrededor de fogatas y en reuniones familiares. Pero aquellos que la cuentan saben que no es simplemente una historia diseñada para asustar. Es una advertencia real sobre los peligros de permitir que la desesperación corrompa la fe, sobre lo que puede ocurrir cuando buscamos respuestas en lugares que deberían permanecer prohibidos. Y en algún lugar, en las profundidades de las montañas andinas, en ese círculo de piedras negras donde Socorro hizo su pacto original, la niebla continúa arremolinándose. Es más espesa allí que en cualquier otro lugar, persistente incluso en los días más soleados. Y aquellos que se aventuran demasiado cerca, aquellos que ignoran las advertencias y las historias, a veces reportan escuchar voces en esa niebla. Voces que prometen soluciones, que ofrecen poder, que susurran que hay otra manera, que no tienen que sufrir más. Y siempre, en algún momento durante esos susurros, escuchan el sonido inconfundible de cuentas de rosario deslizándose una contra otra. Un sonido que debería ser reconfortante, pero que en ese lugar, en esa niebla ancestral, es la cosa más aterradora que cualquiera podría imaginar. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia increíble que preparamos para ti. Hasta la próxima historia.